Estamos iniciando la primera parte de los estudios de derechos humanos y vamos a ver e iniciar con lo que es la conceptualización y las características. Tenemos que entender que los derechos humanos va a partir de identificar lo que es el derecho y vamos a comprender el derecho desde una tridimensionalidad que es una visión filosófica para ver la misma. Tenemos en primer lugar lo que es la norma o las normas jurídicas en las cuales se establece la misión de lo que es el derecho, los valores, que son la parte axiológica, y el hecho social, que es la parte del estudio de la sociología. Hay pensadores de la teoría tridimensional del derecho, Miguel Real y Fernández Cesarego. Eso está fundamentalmente, estos pensadores están dentro de lo que es Latinoamérica. La teoría tridimensional del derecho, según Miguel Real, tenemos que hay tres elementos que lo componen. Por un lado, el hecho social, el ser humano como ser social, los valores, que son experiencia social compartida fundamentalmente, las normas jurídicas, que son comportamientos sociales que deben ser asimilados o trabajados a partir de lo que es la experiencia del ser humano. Esta corriente de lo que es la tridimensionalidad del derecho es una corriente abstracta y específica en el sentido que te va a dar los lineamientos generales de lo que es el derecho. Pero también en este aspecto aparece la norma jurídica expresando la síntesis de los hechos y valores que vuelve dialéctico y que en el proceso, es decir, que va a tratar de ver el proceso en el cual se va encarando. Vamos a tener también en este elemento la experiencia jurídica. Miguel Real habla mucho sobre lo que es la experiencia jurídica y va a plantear y dice, el ser humano es un ser social y por lo tanto este ser humano que es ser social se va a encontrar en una realidad concreta. En esa realidad concreta va a tener una experiencia social, la cual se va a generar una experiencia jurídica, lo que va a generar que haya una efectividad de comportamiento social. ¿Qué entendemos como efectividad de comportamiento social? Quiere decir que los seres humanos van a realizar aquellas actividades dentro de lo que se puede denominar, entre comillas, lo bueno y lo malo. Y por eso se denomina también bilateralidad atribuida, que quiere decir que no es solamente lo que uno hace, sino lo que la sociedad también espera que tiene que hacer. Eso implica obligaciones mutuas y implica un universo jurídico. Este universo jurídico puede ser cambiado de manera permanente, puede ser cambiado ya sea por un espacio de tiempo, permanecer en un tiempo más largo o generalmente mantenerse por mucho tiempo. Este universo jurídico va a tener tres elementos. Primero, las reglas emanadas del Estado, que son las normas, el aspecto fáctico, que es la realidad social, y el aspecto axiológico, los valores con los cuales se trabaja. Estos elementos no van a ser los mismos en una determinada sociedad como en la otra. Se tiene que considerar en qué tipo de sociedad se está. Y por eso se tiene que ver también elementos en los cuales sean estos vistos desde lo que es una construcción social. En cambio, Fernández Cesarego, que es un jurista peruano, plantea la integración de tres elementos. En su eje fundamental está la conducta humana como objeto de estudio. La norma, como el pensamiento, es lo que la conducta humana realiza, y el valor, que es la finalidad. Por lo tanto, son los elementos ontológicos, lógicos y estimativos del derecho y que en su unidad integral motivan su aplicación. El contenido ontológico del derecho es la vida humana, para que luego pueda ser significada por la norma. En este sentido tenemos que la conducta humana tiene una interferencia subjetiva, que quiere decir, nosotros actuamos a partir muchas veces de los buenos, los malos deseos que podamos tener o de aquellos elementos que nos hacen a nuestro
cotidiano vivir, de la familia, nuestra historia familiar, etc. Luego tenemos en ese proceso la conducta humana, lo que es realizando valores jurídicos. Los valores jurídicos son aquellas normas establecidas por el Estado que nos dicen aquellos elementos que sí se pueden o que no se deben hacer y que está representado obviamente por la norma. Y eso va a ser un juicio imputado de carácter disyuntivo. ¿Por qué? Porque es la conducta humana la que dirá si la realiza o no la realiza. ¿Cuál es la historia de los derechos humanos? Tomando en cuenta que el derecho es una construcción ya sea vista desde una perspectiva de conducta humana o de valor, la historia de los derechos humanos también tiene una relación o una forma de entenderse. Primer elemento que hay que considerar, los derechos humanos han tenido un hilo conductor a través de la historia. Su primera referencia como derechos humanos está entre 1539 años antes de Cristo o antes de nuestra era, con el cilindro de Ciro, donde se plantea que todos los esclavos son libres. Ya se reconocía un primer derecho del ser humano. Han tenido que pasar casi 12 siglos para plantearse que en 1215 el rey de Inglaterra va a firmar la Carta Magna aceptando los derechos humanos como fue planteado en Egipto. Los seres humanos son libres, igualdad de derechos entre los hombres. Esos elementos se dan inicio en esa etapa. Luego, en 1628, de Bill of Rights, se declaran los derechos británicos, que son una herencia de lo que se dio en 1215. Luego tenemos los derechos del pueblo de Virginia. ¿Qué son estos? 1776, la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, se fortalecen los derechos humanos donde se plantea que todos los hombres son iguales. Luego tenemos la Declaratoria de Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789 con la Revolución Francesa, y a partir de ahí fundamentalmente se crea una larga lista de derechos naturales que son dadas a todas las personas. Luego están las revoluciones liberales, la lucha obrera y las democracias modernas, que van a ir a fortalecer todo lo que es la historia de los derechos humanos. Pero también hay hitos históricos que hay que verlos como parte de lo que son los derechos humanos, que han roto con los mismos y que se han generado ciertos vacíos. Por ejemplo, en 1800 Napoleón no reconoce los derechos naturales de las personas. En 1819 europeos se unen y vencen a Napoleón, retomando nuevamente con fuerza los derechos humanos. En 1820 se firman acuerdos para los derechos humanos, pero solo para Europa. Dentro de esa historia de los derechos humanos hay hitos que son fundamentales y tenemos lo que ha significado la lucha de la liberación de los pueblos de la India, que se ha dado a través de lo que es Mahatma Gandhi. 1915 se inician protestas en la India, donde ya se plantea de manera inicial toda la gente en la tierra tiene derechos, la posibilidad de la no violencia y el de trabajar por el derecho a la paz. En 1930, ya en una alianza entre lo que es la India e Inglaterra, se les reconocen los derechos humanos en casi todo el mundo. Pero nuevamente hay otro hito histórico donde hay una crisis con referencia a los derechos humanos, y eso se da en 1939 a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se pierden todos los derechos ganados. 1940, ya en el siglo XIX, los derechos humanos están a punto de su extinción. Entonces, ahí se empieza a plantear desde Occidente la posibilidad de que se necesitan
derechos humanos. Se necesita la posibilidad de un cambio. Y en 1944 se genera a partir de las Naciones Unidas este análisis y esta discusión sobre los mismos. Y en 1945 se crea el propósito de reafirmar la fe en los derechos humanos, la dignidad y el valor de la persona. Pero, nuevamente, se van a dar cuenta que hay hitos históricos que se dan dentro de lo que es la historia de los derechos humanos. Todavía en 1946 no existe un concepto único o que pueda ser denominado como universal con referencia a lo que son los derechos humanos. En 1948 se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se da a través de la ONU, tiene como presidenta a la que fue primera dama de la nación de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. La primera dama, esposa de Franklin Delano Roosevelt, donde muchas veces indican que ella fue la que ha elaborado o ha creado lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. Hay una discusión todavía al respecto, pero sí se la reconoce como la impulsora de los mismos. El otro elemento fundamental de 1948 a 1958 es la lucha que emprende Martin Luther King, el pastor que reclama los derechos humanos y la igualdad de las razas. Y posteriormente, en 1990, Nelson Mandela va a pedir los derechos humanos, la igualdad y libertad de expresión y fundamentalmente la liberación de los pueblos oprimidos. De esta manera tenemos que entender que lo que ha venido atravesando los derechos humanos desde lo que fue antes de Cristo a lo que es la actualidad es muy importante. Pero, ¿cómo estamos las mujeres en ese proceso? Si ustedes ven o analizan, todo era en función de la Declaratoria de los Derechos Humanos de los hombres. En 1789, libertad, fraternidad, solidaridad, pero entre hombres. Y es que en esa época de la Revolución Francesa, también mientras gritaban libertad, igualdad y fraternidad, se exigió por primera vez el voto universal y se exigió el voto femenino. Fue Olympia de Gauss la que encabezaba esa manifestación y que luego fue condenada a morir en la guillotina por proclamar y luchar por los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias por la atención.